Bendito sea Él. Localicen Marcos capítulo 5, versículo 30. Es un privilegiazo poder estar en el altar. Cuando dijo el hermano Manuel, hay un invitado. No sé quién no me conozca, pero si no me conoce algún visitante, mi nombre es Edgar Cabrera. Soy del estado donde se escuchan las bombas, en el buen sentido de la palabra, que son expresiones o rimas, ¿de acuerdo? Donde está el venado, el faisán, donde se come el panucho, la cochinita pibil, papazul. Se sirve la mejor horchata. Pero Dios me ha dado una bendición de poder estar sirviendo aquí en la iglesia Bethesda. Para mí es un privilegio, ya 7 años, 4 meses de poder estar aquí. Los años han pasado. Me acuerdo que vine con greña. Me dicen que es el agua y yo lo creo. ¿Alguien puede alabar a Dios? Y estamos aquí sirviendo. No hay cosa más linda que servir. No hay cosa más hermosa que poder servir. Y de verdad que es un privilegiazo estar en una hermosa iglesia como Bethesda. ¿Alguien puede alabar a Dios por eso? ¿Alguien puede alabar a Dios? Si le vas a dar ese aplauso, dáselo bien bonito. Porque el único que merece la alabanza y el honor se llama Jesucristo. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bien, vamos a entrar. Marcos 5:30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Alguien en esta noche, alguien que se atreve a extender su fe y tocar no solamente un vestido, sino tocar el mismo corazón de Dios. Alguien en esta hermosa tarde que se decida decir: Señor, no sé cuál sea o profunda mi enfermedad, pero lo que sí sé es que puedo tocar el corazón mismo de Dios y algo puede pasar en mi vida, en la familia, en el hogar, en el trabajo. Alguien aquí se puede atrever a creerle a Dios. Alguien alabe y glorifique el nombre de Cristo. Bendito sea Él. Para hablarte un poco sobre el contexto, dice la palabra de Dios que la gente seguía al maestro. De acuerdo al capítulo 1 nos empieza a narrar que este hombre llamado Jesús hacía cosas poderosas, milagros, sanidades e infinidades. Sin embargo, dice la palabra de Dios que gente de diferentes lugares venían a verlo. Gente de Galilea, los idumeos, venía gente de Tiro, gente de Sidón. De Sidón a Tiro habían 150 y tantos kilómetros. Y de Tiro hasta Galilea, la gente no le importaba caminar o el fin como llegar. Le importaba más estar ante la presencia de Jesucristo. Me llamaba tanto la atención esta porción. ¿Por qué? Porque realmente me daba cuenta que quien ama la presencia de Dios no encuentra obstáculos. Quien ama la presencia de Dios no le pone limitantes a Él. Quien anhela estar en la presencia de Dios no busca un pretexto para acercarse ante la presencia de Él. Nos empieza a narrar la palabra de Dios que ahí se encontraba el maestro. Y algo que me asombraba es que la gente miraba la autoridad por la cual él sanaba y cómo hablaba, al grado que los escribas decían: ¿quién es este hombre
que habla con tan semejante autoridad. Es decir, no lo podemos comparar a un fariseo. No lo podemos comparar a un helenista. Algo tiene ese hombre. Algo irradiaba ese hombre. Algo la gente miraba en Jesucristo, al grado que multitudes lo seguían. La palabra de Dios dice que había multitudes ante él, pero siempre pedía una barca que le tuvieran segura por cualquier cosa o para sobre ella enseñar. Me llama la atención de lo que en unos pasajes empezaba a marcar. Dice que la gente se amotinaba recibiendo milagros. Los endemoniados llegaban ante él, se postraban ante él reconociéndolo. Mi pregunta es: ¿habrá una potestad que no reconozca a Cristo? ¿Habrá alguna hueste que desconozca la presencia de Dios? No existe. Dice la palabra de Dios que los endemoniados corrían ante él, se postraban ante él, y él solamente los reprendía y los expulsaba de los cuerpos que habían poseído. Yo creo que era un avivamiento lo que la ciudad de Galilea estaba viviendo. Donde el maestro pisaba, provocaba un avivamiento en ese lugar. Donde el maestro transitaba, milagros acontecían. Gente caía de la presencia de Dios. Es más, yo creo que ni había necesidad de tocarlo. La misma fe de la gente estaba provocando mover la mano de Dios. Más adelante nos empieza a hablar sobre algunas porciones, sobre la elección de los 12, como también empieza a hablarles de una parábola. Luego les empieza a dar la respuesta de esta. Pero en el capítulo 4, desde el versículo 31, después de salir de Galilea, suben a la barca y van a cruzar al otro lado del mar. Se cree que era Gadara, otros creen que eran donde estaban los gergeneseos. Sin embargo, dice que en el transcurso de algo aconteció en el mar. Dice que se desató una tormenta, al grado que Jesús estaba descansando. Los discípulos se levantan, lo incomodan y le dicen: Maestro, levántate que perecemos. Y en esta parte de la palabra de Dios, donde empezaba a hablar, hay momentos, hay circunstancias en que nuestra vida se ve afectada. Cambia el micrófono. En que nuestra vida se ve afectada por diversas circunstancias. Sabes, hay momentos en los que un resultado médico empieza a determinar mi estilo de vida o mi forma de despertar. Hay resultados médicos que empiezan a cambiar nuestro estilo de vida. Hay conflictos en la casa que se pueden vivir, que empiezan a tornar la circunstancia de una forma en la que empieza a afectar no solo a nuestros padres, sino a nuestra misma descendencia. Pero en medio de la tormenta me decía Dios: no te preocupes, no agonices, descansa en la presencia de Dios. No importa la enfermedad, iglesia, no importa la necesidad. ¿Sabes qué es lo que importa? ¿Quién está en la barca? Y se llama Jesucristo. Eso es lo más importante.
¿Quién está en medio de la barca? Sé que se han levantado olas de dificultades. Sé que el enemigo se ha levantado para dañar tu familia, pero déjame decirte que poderoso es Dios que va al frente de nosotros. Poderoso es Él, iglesia. Poderoso es Dios. Dice que llegan al otro lado de Gadara. Y al llegar al otro lado, antes en el contexto dice la Biblia que habían más barcas junto a ellos que habían presenciado ese milagro, que los discípulos decían: ¿quién es este hombre que tiene autoridad sobre el mar? Se llama nada más y nada menos que Jesucristo. Y Él tiene dominio no solamente de los climas, sino tiene el dominio también en nuestras vidas. Llegaron al otro lado de Gadara, donde dice la palabra de Dios que inmediatamente un hombre corrió al maestro. Y si uno empieza a analizar cómo se encontraban las circunstancias o el estilo de vida de este hombre, realmente te das cuenta que era triste y lamentable. Para empezar, empieza a hablar de él como un hombre endemoniado. Y cuando empiezas a ver las características, dice que lo habían atado muchas veces con grillos, y esto los había deshecho, los había hecho pedazos. Que antes habían intentado tantas cosas con él, pero nada habían logrado. Nos empieza a hablar de dónde radicaba, que vivía en los sepulcros, es decir, en los cementerios. Y empieza a hablar un poco más sobre cómo se trataba. Dice que se golpeaba con piedras y andaba desnudo. Sabes, tú y yo estábamos atados, estábamos encadenados y apartados. Romanos 3:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Antes tú y yo de venir a Cristo estábamos encadenados sin vida y sin esperanza. Donde estuviéramos si Él no hubiera llegado a nuestras vidas? ¿Dónde estaríamos si Él no se hubiera atrevido a tocar nuestro corazón? Eso me habla de la condición en la que tú y yo estábamos. Pero dice la palabra: para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer toda cadena del diablo y traernos vida y vida en abundancia. Sin embargo, dice que el gadareno vino y se postró. Oye, los demonios reconocen al que vive y reina por siempre. Cuanto más los hijos de Dios, que saben alabarle, saben exaltarle y saben glorificarle. ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Pues alábale que Él vive y reina por siempre. Si los demonios reconocen al Creador, cuanto más los hijos de Dios. Me encanta porque empieza a hablar la porción y le pregunta, es el único donde Jesús le pregunta su nombre. Y ese le responde y le dice: me llamo. Y de acuerdo a una legión romana, ya que esta área era dominada por ellos y todo Israel está conformado por 6,000 soldados romanos, significaría que este hombre tenía más de 6,000 espíritus. Imagínate la potestad que estaba en este hombre. Imagínate las circunstancias que había vivido. Si tenía familia, no estaba con ellos. Si tenía hijos, no podía estar con ellos. A lo mejor era causa de vergüenza para la familia.
Me llamo Legión, dice. Y el maestro inmediatamente lo expulsa. Donde había un hato de cerdos como 2000, los cuales atraviesan un despeñadero y caen y mueren. Y dice que la gente que observó esto se fue a dar aviso al pueblo. Regresó esa gente, y en vez de que anhelaran que él se quedara, pidieron echarlo. Dice un comentarista, Lenski: en lugar de ser atraídos a Jesús, se apartaron de él. No veían su misericordia, solo temían a su poder. Eso me llamaba la atención, porque entonces no estaban viendo a aquel que podría traer una restauración a sus vidas, sino estaban temiendo al poder que radicaba en él. Hoy en día hay gente que no se quiere acercar a Dios porque han desconocido la misericordia de Dios, pero no se acercan por temor al poder de Dios. Hay gente que no se acerca a Dios. ¿Por qué? Porque les han formado un Dios que castiga. Yo no lo veo así. Yo lo veo como un Dios que disciplina. Decía el pastor: la disciplina solamente te limita para donde no salirte. Yo no veo un Dios que ejerce un castigo como el que nosotros tenemos noción, pero sí veo un Dios que disciplina con amor, con gracia y misericordia. Los gadarenos dijeron: no te queremos aquí, no nos haces falta, nos perjudicas. Si ahorita perdimos 2000, ¿cuántos llegaremos a perder? Parece que no habían visto realmente el milagro que se había ejercido. Ellos no estaban viendo lo que el maestro había llevado a cabo. Estaban viendo las pérdidas cuantitativas de los cerdos. Porque dice la Biblia que este hombre, el que había sido libertado, estaba en su cabal juicio, vestido. Oye, ¿acaso no valía más la vida de un hombre que 2000 hatos de cerdos? ¿Que un hato de cerdos? ¿Acaso no valía la pena ver ese hombre que iba a restaurar su hogar? ¿Acaso no valió la pena que este hombre llegase a un hogar disfuncional y ahora lo hiciera funcional? Sin embargo, dice la Biblia que a quien más se le perdona, a quien más se le perdona, más ama. Ese hombre le dijo a Jesús: Señor, permite que yo vaya a ti. Y le dijo el maestro: no, mejor ve a los tuyos, ve a tu casa, ve a tu familia y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios para contigo. Es decir, diles cuánto te amo. Háblales de mi misericordia. Diles que soy lo que puede restaurar su vida. Diles que yo soy el autor y consumador de la fe. Diles que nada se puede perder cuando yo me hago presente. Diles: no hay enfermedad que yo no pueda sanar. Y me encantó la acción de este hombre, porque no se quedó lagrimando. Se fue. Y seguro estoy que fue un detonante en Decápolis. Sin embargo, dice que expulsaron al maestro. De Galilea fue a Gadara, y de Gadara se regresa a Galilea. Y ahí la gente ya lo estaba esperando, puesto que habían barcas que habían cruzado antes de que el maestro sea expulsado. Dice que llegando al otro lado del mar,
regresando a Galilea, entonces viene un hombre y se presenta ante él. Ya sabemos quién es: Jairo, principal de la sinagoga. Sabemos lo que le sugirió, lo que le pidió para que le acompañase, puesto que su niña estaba agonizando. Pero voy entrando un poco al tema al que te quiero hablar. Dice la palabra de Dios que en medio del transitar, una mujer se acercó al maestro. Una mujer se atrevió a creerle a Dios. Una mujer en la que tú vas viendo y vas analizando cómo se encontraba. Es de llamarnos la atención. Una mujer que hacía 12 años con flujo de sangre. Coincide con la edad de la niña de Jairo, 12 años. Coincide con el número de las tribus, 12 años. Viene siendo el 10% de los años que pasó Noé construyendo el arca. Pero cuando voy viendo en la vida de esa mujer y el común denominador en el texto y contexto es en el poder de Cristo. Pero a través de estas citas que vamos a ir viendo, veo unos puntos para ver la mano extendida de Dios. Extraigo unos puntos que pueden ser favorables para ver la mano de Dios. Marcos 5. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Una mujer de flujo de sangre en el contexto judío era una mujer despreciada por la sociedad. Una mujer que tenía dicha enfermedad, se le aconsejaba estar apartada de la comunidad. Es decir, esa mujer no podía tener contacto con nadie, ni con los hijos, ni con su cónyuge, y tampoco podía hacer labores dentro del hogar. Era una mujer sucia, le llamaban. Era una mujer contaminada. Era una mujer apartada de la sociedad. Y eso me habla de que no había solamente una enfermedad física. Me habla que había una enfermedad emocional, espiritual, moral, psicológicamente dañada. Entonces no estoy viendo una mujer simplemente con una enfermedad física, sino recibiendo el desprecio por 12 años. ¿Te imaginas la condición de ella? 12 años recibiendo el desprecio. 12 años acomplejada, esperando día a día que podría ser. Y se cree que había 3 formas para encontrar una sanidad a esto,
o remedios, vaya. Sin embargo, dice la palabra que ella había hecho todo lo meramente posible. Había recurrido a la ciencia también. Iglesia, 12 años. 12 años acomplejada. 12 años con crisis. 12 años en el mismo conflicto. Yo creo que habrá pensado igual. Yo creo que me quito la vida. El suicidio, claro que habrá pasado en su mente. A lo mejor miró remedios para poderse quitar dicha enfermedad. Y yo encontraba un punto en este mensaje. ¿Cómo puedo extender la mano de Dios sobre mi vida? Cuando tú y yo reconocemos nuestra circunstancia. Cuando tú y yo reconocemos nuestra posición. ¿Cómo puedo tocar el corazón de Dios? ¿Cómo me puedo acercar a Él? ¿Cómo puedo arrebatarle un milagro a Dios? La circunstancia de la mujer la orilló a ver como último objetivo a Cristo. Hoy en día uno cae en una enfermedad, pasa por una prueba, pasa por una lucha. Dios, ¿dónde estás? Pero Señor, si prometiste estar conmigo. Viene una crisis económica y sacude nuestros cimientos. Iglesia, 12 años esa mujer. 12 años padeciendo. ¿Cuánto llevas en la prueba? Pero es que le creía a Dios que mi familia vendría a Cristo. Créele, 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 iglesia. Veo la circunstancia de la mujer. Si quiero tocar el corazón de Dios, tengo que reconocer mi posición. Tengo que reconocer dónde estoy. Y en ocasiones queremos el milagro, pero no queremos al Dios de los milagros. Queremos las bendiciones de Dios, pero nos cuesta anhelar la presencia de Dios. Queremos que Dios responda. ¿Para qué? Luego le podríamos dar la espalda. Pero cuando uno reconoce la circunstancia en la posición donde está, es donde puede reconocer a Dios. No es el título, no es la carrera, no es nada de ello que puede tocar el corazón de Dios. No son tus bienes, no es que sea tu mejor familia. Se llama gracia de Dios, se llama misericordia de Dios. No es más que ello, iglesia. Cuando yo reconozco dónde estaba y dónde me encuentro ahora, es decir, estaba apartado de la gracia de Dios. Mi condena era la muerte, de acuerdo a Romanos 6:23.
apartado. La paga del pecado es muerte. Pero me encanta lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos de las promesas de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Es decir, tú tocas el corazón de Dios, no por el título, sino porque eres hijo, porque eres. Mira el que está junto a ti. Dile, tú eres, de acuerdo a Juan 1:12, hijo de Dios. Si creíste y lo recibiste. Porque si no lo he recibido, ¿qué soy? Hay una diferencia entre creación e hijo. Creación somos todos, pero hijos solamente el que recibió a Cristo. Hijos solamente el que dijo: no importa el problema, tú eres más grande, tú serás mi Dios, tú eres mi esperanza, tú eres mi proveedor, tú eres mi fortaleza. Hijos solamente el que se atreve a creer en Él. La posición como hijo cambia todo ante Dios. Tu posición como hijo te da libertad para entrar a la presencia de Él. En ocasiones podemos buscar y encontrar oraciones elocuentes, pero no se trata de elocuencia, se trata de gracia. Se trata que entendamos que no podemos persuadir a Dios con palabras, sino con un corazón contrito y humillado. Un corazón que se quebranta ante la presencia de Dios. Yo encuentro ese punto como tocar el corazón de Dios cuando tú y yo reconocemos nuestra posición de hijo. Ahí en la casa, en el cuarto, con mi mujer, como por arte de magia, después de dormirnos, al día siguiente, o amanece Matías, o amanece Ivana. No sé cómo llegaron, pero despiertan ahí. Ellos no piden permiso. Y en ocasiones se cuelan para entrar a nuestra recámara. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son hijos. Son nuestros hijos. Ellos pueden entrar y podrán salir. ¿Cuánto más nosotros, iglesia? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más tú que eres hijo, eres hija, comprada con la sangre del Cordero? ¿Cuánto más tú? Tú puedes entrar libremente a la presencia de Dios. No le pidas permiso. Métete a intimar con Dios. Métete a intimar con Él. Si algo yo encuentro en esta porción y la comparo, que hay un milagro más grande. El jueves nos hablaba el pastor sobre un principio
que primero acontece en lo físico y luego en lo sobrenatural. Pero yo encuentro un principio igual en la palabra de Dios. Antes de hallar un milagro físico, antes de buscar una sanidad, hay un milagro prioritario y se llama salvación. ¿Me escuchaste? El milagro más grande tiene que ser la salvación. Comparo esta posición de la mujer a la posición que se encuentra en Marcos capítulo 2, versículo 3. Entonces vinieron a Jesús trayendo ¿a quién? ¿A quién? Mira la condición del joven y mira la condición de la mujer. Ambos tenían necesidades diversas. Ambos tenían una crisis en particular y muy peculiares. Ambos tenían una necesidad de. Pero en el segundo punto que yo encuentro es reconocer tu posición y reconocer la posición de Dios. Es decir, reconocer los atributos de Dios. Él es bueno, Él es fiel, Él es misericordioso, Él es clemente. Reconocer el Padre que yo tengo. Reconocer el Padre a quien yo vengo a servir. Reconocer la calidad de Padre que yo vengo a adorar los domingos, los jueves y los días que pueda intimar con Él. Reconocer esto es necesario, iglesia. Reconocer quién es Él. Reconocer el Dios que sirvo. Reconocer el Padre que tengo. En Juan 3:16 me habla su característica principal, que Él es amor. En Efesios 2:8 yo veo la gracia de Él. Salmo 103:8 yo veo la misericordia de Dios. Cuando tú y yo reconocemos al Dios que servimos, es decir, le damos el lugar que a Él le pertenece, puede extender la mano sobre tu vida. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos no es nuestro, sino de Él, por Él y para Él. Cuando te das cuenta que el Dios que servimos es más grande que cualquier Dios aquí en la tierra. Cuando te das cuenta que el Dios al que hemos buscado lo podemos hallar. Y es necesario reconocer los atributos de Dios. Es algo que no podemos ignorar ni pasar por desapercibido. Reconocer a Dios significa entronándose Él sobre todo lo que tengo. Esto implica, primeramente en mi vida, mis emociones, mis planes, mis sueños, el negocio, el estilo de vida, tus bienes. Es dejar que Dios tome el control absoluto, no temporal
ni momentáneo, sino absoluto. Es decir, que Él gobierne en todo y sobre todo. Cuando se llama del atributo que Él es todopoderoso, expresamos que todo lo puede, y así es. Pero hay una expresión más profunda que quiere decir todo gobierna. ¿Entiendes esto? Todo gobierna. Él está en mi salida, en mi entrada, en mi acostar, en mi levantar, al estar en mi familia, al salir de ella para el trabajo, al venir a la iglesia, al llegar a casa, al moverme de un lado o al otro. Dijo el salmista: ¿a dónde huiré de tu presencia? No creas que Dios está cuando vienes aquí, sino que también está estando en tu hogar. Cuando permitimos que Él sea todopoderoso, estoy permitiéndole que Él gobierne todo sobre mi vida. Y si algo cuesta, es entregarle todo a Dios. Si algo cuesta, es entregarle todo a Dios. Pero dice la palabra: si alguno quiere ser mi discípulo, solamente les pido 3 puntos. 1, 2 y 3. Hay quien puede ser en el paso número 1. Hay quien seguimos en el 1. Y hay quien puede estar pasando por el 1. O hay quien puede estar en el 2. Pero negarse a uno mismo, negarse a uno mismo, eso acontece cuando tú le das todo a Dios. Eso pasa cuando tú, cansado, te haces a un lado y le dices: bueno, Dios, ahora te toca a ti. Dicen por ahí: no te canses de cargar el manto, mejor póntelo, porque te puedes cansar. Te puedes cansar. Pero cuando se trata de reconocer a Dios, es decirle: tú gobiernas en mi vida, en mi casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, con mis hijos, con cada uno de ellos, en el negocio donde me mueva. Es decirle: Padre, tú estás conmigo, y si tú conmigo, ¿quién en contra de nosotros? Nadie te podrá hacer frente, porque Él pelea las batallas. Y por último, para irnos a comer panuchos, tres, creer en Jesús. Cuando uno cree en Cristo, es el movimiento poderoso de la fe. Es decir, es lo que mueve la mano de Dios. El hombre y la mujer de aquí de Marcos, ambos tenían ciertas circunstancias, cierta posición. Y una de ellas es que eran pecadores. Pero antes de recibir el milagro, tenían que ser salvos. ¿Cómo? ¿Es que acaso no puede ir primero el milagro y la salvación? Primero, ¿qué haces? Recibes el milagro, crees.
En mi corta carrera que tengo leyendo la Biblia, y no por estar en un instituto, lo digo con mucho respeto, porque quien pone quien estudia en un instituto bíblico sale como ministro de la palabra. Discúlpame, aún no estando en un instituto bíblico, tenemos que ministrar con la palabra. Pero si nos están dando la herramienta, aprovechenlo. Aprovechémoslo. No dije que no es necesario el instituto, sino que aproveche las herramientas. Pero para leer la palabra tienes al maestro de maestros. Se llama Espíritu Santo. Se llama Espíritu Santo. Y es el mismo que nos ayuda para comprender la palabra de Dios. Y en el instituto vas a encontrar las herramientas para abrir un poco más el panorama. Pero lo que voy es que ambos eran pecadores. Pero antes de recibir un milagro, hay que analizar bien la condición en la que se encuentran. ¿Para qué deseamos un milagro si voy a volver a pecar? ¿Para qué deseo el milagro si regresaré a una vida vieja pasada? Y hay serie de testimonios donde la gente recibió milagros, pero solamente buscaban y creyeron para recibir el milagro. De que lo hay, lo hay. Hay todo en la viña y fuera de ella más. E incluso en su mayoría de los que estamos aquí, recurrimos a Dios por una necesidad. Claro, ignorando que primeramente teníamos que ser pero en la palabra de Dios, ahí en el capítulo 2, 9 y 11, versículo 5 del 2. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: ¿a quién? ¿Qué le dijo? Mi hijo, tus pecados, capítulo 5 de Marcos, versículo 28. Porque decía: si tocare tan solamente, seré. Regrésate al capítulo 2, versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene ¿qué? Potestad, autoridad, dominio en la tierra para perdonar. Dijo el paralítico: a ti te digo, levántate y anda. Entonces él se levantó enseguida. ¿Qué aconteció primero? Primero fue salvo. Porque ese es el milagro primordial que Cristo quiere ejercer en nuestras vidas. ¿Para qué quiero que Dios me superbendiga de multitudes o financieramente si yo sé que en lo poco no he sido fiel? No sea que me olvide de Dios en lo mucho.
Primero necesitaban el milagro más grande de ser salvos. La mujer en Marcos dice: si tan solo tocar el borde de su manto. Esta mujer, antes de tocar el manto, estaba ejerciendo la fe. Estaba creyendo. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré. Porque primero necesitamos creer. Creer en el Cordero inmolado. Creer en el autor y consumador de la fe. La mujer a lo mejor era el último día que tenía. A lo mejor dijo: mañana no paso de vida para seguir viviendo así. ¿Para qué vivo? Esto no es vida. Las crisis, los problemas, las enfermedades, la angustia, esto no es vida. No sé cómo te encuentres hoy. No sé cuál sea tu necesidad. Pero déjame decirte, todo puede pasar en la 11ª hora. Todo puede pasar en un de repente. Cuando menos te lo imagines, Dios puede estar actuando. Cuando menos te lo imagines, la mano de Dios se puede extender sobre tu vida. Todo puede pasar cuando alguien le cree a Dios. Ahí estaba la mujer, entre creer o no. Se atrevió a creer. No necesito más que tocar el borde de su manto. El joven creyó y se puso de pie. A lo mejor, dijo la mujer, es todo lo que puedo hacer hoy. Es mi último esfuerzo. Es mi última opción. Un día más no soporto estar así. Hoy, cuando hablamos de conflictos, cuando hablamos de prejuicios, creo que no les he comentado cómo yo llego a la iglesia, ¿verdad? A través del pastor de la PA. Y ustedes han escuchado que yo le digo: ¿cómo es apa? ¿Cómo es apa? Porque vivir bajo conflictos no es nada fácil. Abre un poquito mi corazón. Yo crecí bajo maldiciones. Benditos sean los que han crecido en una cuna cristiana. Dios los bendiga. Y más cuando son hijos de siervos de Dios. Pero vivir bajo maldiciones, yo sé lo que es que tu abuela te trate como perro. Maldito chamaco, lárgate de acá. No sé qué es eso. Yo sé lo que es que te apedreen. Eres un estorbo, mocoso, lárgate. Sé lo que es que te expresen: eres un inútil, burro, bruto. ¿Qué es eso? Que tu abuela te maldiga y tus tías también. Sé lo que es ser encadenado con tu hermano. Sé que es eso. Por no querer ir a un lado donde sus padres iban a ir. Vivir bajo complejos. Sé lo que es tener un padre golpeador. Y hay un cuadro que no se me olvida, pero sé que Dios me ha sanado. Como mamá cae en el piso y mi padre la patea.
Sé que es eso. Sé lo que es gritar, papá, ya no lo patees más. Vivir bajo eso no lo sé lo que es. Bajo maltrato intrafamiliar, bajo complejo de que eres un bueno para nada. Sé lo que es escuchar esas palabras. Me acostumbré a ser ignorado, a que nadie te tome en cuenta. Me acostumbré a ser un inútil. Me acostumbré a recibir un desprecio. Por eso en un día que me acerqué al pastor, me la voy a rifar, dije. Pues estoy acostumbrado a que me nieguen, me ignoren. Por falta de una paternidad. Es que yo le dije, ¿te puedo llamar papá? Ya de grandecito. Yo esperaba todas las respuestas negativas posibles. Pues total, que pasa nada. Estoy acostumbrado. ¿Y sabes qué me dijo? Sí, me puedes llamar papá. Yo sentí que Dios mismo me abrazó. Por eso cuando te hablo de esa mujer y de ese hombre, vivir bajo conflictos y heridas profundas en el corazón, un desprecio intencionado o malintencionado, cuando recibes el desprecio del marido o de la mujer, vivir bajo complejos de inferioridad. Sé lo que te estoy hablando, porque creo que muchos lo hemos vivido y algunos peor. Dije, este puede ser el día donde puedo ver una figura paterna. Ese puede ser el día donde alguien puede intentar mostrar lo que es ser un padre. Sé lo que es cargar una mochila, bueno, le llamamos ahí bultos, con ropa, y caminar 2-3 kilómetros de enero con tu papá en la playa entre la arena. Sé lo que es agarrar un triciclo y meter más de 5 garrafones de agua e írtelos a vender de casa en casa. Mi padre un día me dijo, nunca más te voy a dar dinero. Y lo cumplió. Pero me compré una cajita de chicles y me iba a vender a los bares, las aduanas. Y una vez me topé un abuelo. ¿Crees que me saludó? No es fácil. Cuando conoces a Cristo, algo tiene que cambiar. No sé por lo que hayas atravesado, no sé lo que estás viviendo, pero te puedo decir, por el que cree, todo es posible. Dios puede agarrar tu pasado y enterrarlo y hacerte una nueva criatura. Cambiar la historia lo puede hacer de la noche a la mañana Dios. Jóvenes, qué bueno que no les ha faltado nada. Valórenlo. Padres, amen a los hijos. Abrázalos. Ámalos. Dile tan siquiera buenas noches, mi niño, princesa, duérmete. Que mañana será otro día lleno de bendición. Pero díselo. Me imagino una mujer frustrada. Algo puede pasar este día. Algo puede cambiar este día.
de su manto. No importa cómo llegue, solo quiero tocar el corazón de Dios. ¿Cómo le puedo hacer? No importa el medio, lo que importa es que toques el corazón de Dios. Sé que la mujer tocó el borde del manto del maestro. Dice Marcos 5:30. Luego Jesús, conociendo qué poder había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? La mujer cayó, pero no soportó más. Se acercó a él. Versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. No es que Dios no supiera, no es que el maestro desconociera, es que tiene que haber una iniciativa por nosotros. 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino. ¿Y qué hizo? Vino y se postró ante él, delante de él, y le dijo, todito le soltó la sopa. Yo fui esto, bla, 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 bla. Todo le contó. Entonces viene la respuesta del maestro. Le dijo: hija, tu fe te ha hecho, dilo sin miedo, tu fe te ha hecho. ¿Por qué no le dijo sana? Primeramente. Luego le dijo: ve y se sana de tú. Y cuando hablamos de azote, hace una comparación a una realidad en cuanto a un dolor emocional, espiritual, moral, psicológico, como quieras. Sabemos o hemos escuchado lo que significaba azotar a alguien. Pablo 40-1, 39. Es decir, solamente te podían pegar 3 veces con el azote, porque en la punta del azote habían 3 cuerdas que salían. Cada golpe significaban 3 golpes. Así era el dolor de esa mujer, sí. Jesús le dijo: mujer, tu fe te ha hecho, vete en paz, ve, eres salva y sana de tu azote. Me imagino que la mujer empezó a caminar a su hogar, elevando un canto. Onta la alabanza. Vénganse, hermosos. Una mujer donde su futuro le deparaba la muerte. Ahora vemos un futuro en Cristo que llama vida. Si algo puede provocar que se extienda la mano del maestro, se llama fe. Fe mueve, porque para el que cree, que no te he dicho que si creyeres,
Me imagino que la mujer se levantó y empezó a entonar el canto. Digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció. Me imagino que levantó sus manos diciendo: toqué el corazón del Maestro. Pero lo más grande que adquirí fue la salvación. No sé cuál sea tu necesidad de esta tarde. No sé lo que te está agobiando. No sé la profundidad de la herida que pueda radicar en tu corazón. Pero hay alguien que puede suturar toda herida, y se llama Cristo. No sé lo que provoca un distanciamiento ante la presencia de Dios. Lo que sí sé es que hoy puedes tocar una vez más el corazón de Él. No sé lo que te hayan declarado, pero yo creo que podemos declarar vida sobre tu cuerpo. Para la gente que ha aceptado a Cristo, ya son salvos. Normalmente son las enfermedades lo que empiezan a agobiarnos. A ti te digo, hoy puedes tocar el corazón de Dios. La pregunta es: ¿alguien se atreverá a tocar el corazón? ¿Alguien se atreverá a tocar el corazón de Cristo? Cuando me refiero a tocar el corazón de Cristo, me refiero a decirle a Dios: te necesito más que mi vida. Pónganse de pie. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Me imagino una mujer contenta, es el Cordero de Dios, entonando ese canto. Es el Rey que la muerte venció. Me imagino llorando en el transcurso. Es el Cordero de Dios, analizando su viejo pasado y su nueva vida. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte sublime. Perfecto es tu amor. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Así es. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Alguien de ese lugar, seguro estoy, tiene algún familiar que sé que necesita un milagro, pero primeramente necesita el milagro de salvación, que necesita ser salvo. ¿Habrá alguien aquí que puede decir: Edgar, yo tengo un amigo, un primo, cuñado, familiar que necesita conocer de Cristo? Simbólicamente ven acá al altar creyendo, porque vamos a orar para soltar saeta de salvación. Que sean los primeros en venir acá al frente. Que digas: anhelo hasta que mi cónyuge sea salvo ante su milagro. Y la segunda oración que voy a realizar, gente que tenga amigos salvos, pero tengan un enfermo,
o alguien enfermo entre nosotros, sal de tu lugar y ponte detrás de este grupo de personas. Vamos a orar por enfermos también. Oh, el Espíritu Santo de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí.